Estamos desgranando poco a poco todo el expediente del caso Madeleine McCann. Vamos a ver de dónde había salido la noticia en aquellos momentos, en 2007, cuando desaparece la niña en Praia da Luz, en este apartamento 5A, en el cual estaba durmiendo mientras sus padres estaban bebiendo no sé cuántas botellas de vino con sus amigos en aquel restaurante cercano al propio apartamento. Ellos decían que se veía, que bueno, de vez en cuando iban a mirar, pero realmente dejaron a sus hijos solos, y ahí supuestamente una persona entró a esa habitación. No había forzaduras ni absolutamente nada, pero aún así ellos aseguraban en los primeros instantes que a su hija la habían secuestrado. Aquí tenemos las fotografías que vamos a ir desgranando, estas piezas de fotos en torno a el tema de la sangre. En su momento salió una noticia de que se habían encontrado restos de sangre en el apartamento de los McCann y luego en el coche alquilado, y que tenían el mismo ADN de Madeleine. Pero vamos a ver todas las fotos, de dónde salían estos informes, qué es lo que pasó aquí, por qué los abogados de Kate y Jerry McCann en su momento dieron informaciones a diarios sobre cosas que decían que eran falsas en torno a la policía judicial portuguesa. ¿Cuáles eran los puntos de vista en aquel momento? Decían que los restos de sangre estaban en las cortinas, que la persona que entró en el apartamento intentó supuestamente borrar esas manchas y que luego se estaban esperando otros resultados de las primeras manchas encontradas. Un nuevo hallazgo que reforzaba la tesis de que se trató de un homicidio, de que la víctima, en este caso Madeleine, falleció allí o que pudo haber sido un accidente fatal. Y estas eran las primeras revelaciones que aparecían en un portal de noticias luso, que era el Jornal de Noticias, que agregaba una teoría, o bueno, una noticia en la cual decían: la principal línea de investigación que sigue la policía portuguesa y la británica sobre la muerte de la niña Madeleine McCann. Bueno, con anterioridad a todo esto, la prensa lusa había dado cuenta de que se habían encontrado unas huellas de sangre en una de las paredes de ese apartamento. Muchos decían que todo esto era falso, que simplemente era un caso mediático, y entonces la publicidad que estaban dando en torno a titulares clickbait, como nosotros decimos por aquí en YouTube, ¿no? Y que muchos de vosotros decís, pues básicamente que estaban jugando al despiste, ¿no? Que no era cierto lo que se estaba diciendo. Y bueno, según las fuentes, lo que decían es que los perros británicos que trabajaron en la detección de los restos de sangre habían descubierto olor a cadáver en otros sitios del apartamento, ¿no? Lo que pasa es que no se podían reconocer que eran de Madeleine McCann, estaban pendientes de un laboratorio, y luego llegaron más medios de comunicación, por ejemplo, Diario das Noticias, que revelaba que habían existido contradicciones en las declaraciones de los principales testigos que estaban cenando con los padres de la niña el día de la desaparición. En aquel momento hablaban de Russell O'Brien, que era uno de los amigos del matrimonio, que estuvo al principio de la cena, pero poco después se ausenta y solo regresa cuando ya estaban a punto de terminar. Luego Jane Taylor, que era la esposa de Russell O'Brien, que fue la que dio a la policía judicial la pista de que había visto a un hombre de 1,70 de altura, delgado, cabello oscuro, en la calle con una niña en los brazos. De hecho, este fue el retrato robot elaborado por esa descripción de Jane Taylor, que es una de las pistas que fue seguida y que es seguida hasta el día de hoy, incluso en el Reino Unido. Y el mismo diario en aquel momento lo que publicaba es que el matrimonio de los McCann estuvo merendando con Madeleine a las 6:30 de la tarde ese día en un restaurante de Praia da Luz. Un hecho que solo fue conocido por la policía judicial lusa, porque el dueño del restaurante dice que llama para preguntarle si no les interesaba revisar un vídeo que habían recogido las cámaras de seguridad de su establecimiento, y después de ver las imágenes, los inspectores policiales, según este medio, interrogan a los padres acerca de por qué habían olvidado mencionar un hecho tan importante en sus declaraciones anteriores, ¿no? El diario vuelve otra vez a la carga en torno a los padres. Aquí ya empezamos a sospecha de los padres, sospecha de las otras personas que eran los amigos de los padres de Madeleine.
y todos estos matrimonios que se encontraban juntos de vacaciones, porque realmente sus declaraciones estaban plagadas de contradicciones y de omisiones en todo momento, por los padres, por los amigos. Bueno, ellos evidentemente decían que estaban en estado de shock, que una niña muy pequeña había desaparecido y que por eso tenían tantas contradicciones, ¿no? De hecho, el inspector de la policía, llamado Francisco Moita Flores, aseguraba que en el Correo da Mañá, que es otro medio de comunicación que hoy estamos citando todos, ¿no?, en este nuevo vídeo, decía que la prensa británica solo quería saber de noticias sobre el eventual secuestro y que todas las demás teorías eran especulaciones y que no tenían nada de base probatoria, que todas las evidencias apuntaban a que la niña había muerto en el apartamento y era muy difícil creer que se tratase de un secuestrador, de un cuerpo, de una niña, etc. Todo esto, según este inspector de la policía, y que de hecho este hombre creo que se había vuelto alcalde de una ciudad lusa llamada Santarém. Así que publicó en estas columnas del Correo da Mañá y otros medios de comunicación. Y este señor dio las primeras fases, vamos a decir, en torno a esa hipótesis que se agranda hasta el día de hoy y que luego otros compañeros suyos y personas de la policía portuguesa, como por ejemplo el señor Amaral, que es el más famoso de todos, aunque no el único, fue de los que aseguraron que en este caso había muerto Madeleine, o sea, había habido un presunto accidente u homicidio en ese apartamento 5A y que ella no sale de allí viva. Ella fallece en ese instante y luego hay unas personas que tratan de hacer desaparecer el cuerpo en algún lugar. De hecho, tenemos unas publicaciones aquí que quería comentar, que yo no me acordaba mucho de esto. Fijaos en esto, porque estos son fotografías de la policía técnica. Vemos aquí el reportaje fotográfico del 7 de mayo de 2007 en Lagos. Aquí hay una serie de fotografías de unos acantilados en donde supuestamente se cree que podían haber descartado el cuerpo de Madeleine McCann, ¿no? Vamos a ver estas fotos. Este es el acantilado, este reportaje fotográfico que no se ve a todas luces a día de hoy, pero aquí podemos ver una serie de fotos sobre unas bolsas que se creía que podrían haber sido utilizadas en el hecho de hacer desaparecer el cuerpo de la niña. Bueno, aquí lo vemos, estas vistas, lo que decía la policía judicial y las bolsas que supuestamente podrían haber sido usadas. Bueno, una serie de bolsas que la verdad que llaman muchísimo la atención, que estén justo aquí y evidentemente que piensen que se pudo haber descartado el cuerpo en esta zona. Tenemos más imágenes de todo el apartamento, las perspectivas que habíamos visto en otros vídeos, el apartamento 5A, esta ventana donde se asegura que se podría haber abierto y se podría haber entrado por ahí para haberse llevado a la niña. La niña no desaparece sola, esto está totalmente claro. La niña o alguien se la lleva, que no hay mucha evidencia de que alguien haya podido entrar a este apartamento, con estas fotos que estamos viendo todo por aquí, y si no, más bien lo que parece es que fallece en este lugar, ¿no? En este apartamento fallece la niña. Hay bastantes evidencias que llevan a pensar en esta hipótesis. Entonces, ¿quiénes pueden ser los culpables de haber hecho que fallezca la niña? ¿Había alguien, vamos a decir, algún amigo de ellos fue a coger a la niña y se le cayó? Por decir algo, por especular algo que no sea que los padres tengan algo que ver. Uno de los amigos que estaba allí, que fue a ver si la niña estaba y se cae, y justo en ese momento él se haría responsable y los padres también por omisión o algo así. Bueno, es otra hipótesis que descartaría en este caso que los padres fueran los presuntos culpables o alguno de ellos de la muerte de su propia hija, ¿no? Que todo va en sintonía en esto, no según nosotros, sino según la policía portuguesa. Esto siempre lo dejamos en claro en prácticamente todos los vídeos que hacemos de este caso. Aquí vemos la planta del apartamento.
el cuarto de los padres, la sala, la cocina, el hall de entrada, aquí está el baño y el cuarto de los niños. La verdad que era bastante pequeño el cuarto de las crianzas. La verdad que me encanta el portugués. Y bueno, así vemos como esta entrada se dice escalera que da acceso a la baranda directamente para la vía pública, ok. Que este sería por donde supuestamente había entrado el perpetrador de este hecho y se habría llevado también a la niña, ¿no? Perspectiva desde la baranda sobre el jardín del restaurante, ok. Aquí dice también la perspectiva de la puerta de entrada y la puerta del cuarto a donde estaban los niños. Y vemos aquí la sala de estar de la residencia, ok, que esta es la janela de acceso, o sea, la ventana de acceso, la baranda y ese acceso desde la vía pública que tantas veces se comentó que realmente tendría que haber sido por ahí la única vía posible por la cual alguien podía haber trepado y haberse llevado a la niña. Bueno, estos son algunos de los puntos que hemos sacado por aquí. En torno a las sospechas y a las pistas que había en los primeros momentos y también la noticia de que los perros policiales habían encontrado vestigios de sangre en alguna pared del cuarto ocupado por los padres de la niña. Bueno, fíjate porque nuevamente tenemos noticias do Jornal de Noticias, otra vez en torno a lo que son los medios de comunicación de Portugal. En aquel momento hablamos de 6 de agosto de 2007, dice que la policía había encontrado esos restos de sangre de una persona fallecida en el apartamento en el que desaparece la niña británica, Maddie McCann. Y este portal de noticias luso decía o indicaba que en este caso Maddie seguramente pudo haber fallecido en el apartamento, según este citado diario, y los agentes hacían la hipótesis más posible era de que la muerte se debiese a un presunto accidente, aunque aparentemente alguien habría intentado limpiar los restos de sangre de ese apartamento. Esto inducía a pensar que se trataba de un homicidio. Entonces estaban hablando de un supuesto accidente o supuesto homicidio, pero que todo había ocurrido ahí. Y obviamente de ahí nos llevamos a todas las declaraciones que no cuadraban de tanto los amigos de los padres como los propios McCann. Y las mismas fuentes en aquel momento decían que a pesar del fracaso de las investigaciones llevadas a cabo durante varios días en la residencia de Robert Murat en busca de algunos restos o vestigios de Madeleine, este seguía siendo el único sospechoso en aquel momento. Ni siquiera el matrimonio de los McCann era sospechoso hasta el momento en el cual se señala el tema de los restos de sangre, etcétera, que estamos comentando en estos días. Vamos a ver las fotografías ahora sí. Estas piezas de azulejo identificado como pieza 1, pieza 2, 3. Estos volúmenes, algunas fotos. Este es el sofá, también por detrás. Ok, tenemos más piezas de azulejo identificadas en estos volúmenes. Estas son partes en donde se había identificado como los restos de sangre. Obviamente dicen que limpiados a conciencia, o esto es lo que se llega a creer. La pregunta, o bueno, para debatir si es que hubieran acusado a los padres, pues evidentemente dirían que está limpio porque sería de hace mucho antes de que ellos vinieran aquí, ¿no? De que a lo mejor pudo haber sangre de otra persona o que otra persona ha fallecido allí. Bueno, esto sería un lío tremendo también. Luego hablan aquí de varias baldosas, el tema de las cortinas justo detrás del sofá y algunos puntos que se habían indicado. Pegamento de cemento entre las baldosas, ok. Y estos son todo lo que, bueno, esta tabla de contenido y de fotografías entre las cortinas y los puntos que habían marcado también los perros forenses de estas manchas de sangre que fueron claves también para las hipótesis o las versiones de la policía portuguesa. Bueno, estas son las de las primeras fotografías del caso. Vamos a ir colocándolas por aquí.
Bueno, esta es una vista aérea de lo que sería este complejo hotelero, pero ya empiezan las primeras fotos de los padres. Esta es una de ellas, que la tenemos de los primeros días de la desaparición de Maddie. Aquí saliendo, esto es cerca del apartamento, si no me equivoco. Vemos esta vista aérea, el mar muy cerca, evidentemente, y esto es algo que siempre se ha pensado: si hubo un homicidio, el cuerpo lo más probable es que fuese descartado en el mar, ¿no? Vemos aquí la vista aérea del Oceans Club, más fotografías, personas cercanas a Kate y Jerry McCann. Aquí está la iglesia, la famosa iglesia del caso, que siempre entraban y salían personas de allí, las famosas fotos saliendo de Kate y Jerry con el propio peluche de la menor. Vemos algunas de las primeras entrevistas que se le hizo a la familia, a los padres. Y aquí, bueno, esto es las primeras búsquedas que hay a la Marina de Lagos, en toda esta parte también. Más fotografías de los padres, muchísimas evidentemente. No sé si teníais todas estas fotos, datos. Estos son otros apartamentos Solimar. Ok, vamos a ver estas más fotografías. Aquí lo vemos con los gemelos, con los hermanos de Madeleine McCann. Un montón de fotos con el peluche de Madeleine. Que recordar que el tema del peluche fue algo bastante controvertido, ¿no? Lo comentamos en los días anteriores, pero sí que hubo ciertas prendas que alertaron, ¿no?, a los perros forenses por parte de la madre de Madeleine McCann. Bueno, de hecho también en los archivos de la policía portuguesa filtrados en internet, muchos de ellos tenemos, por ejemplo, estos que son como fotografías, las últimas fotos de Madeleine McCann. Vemos esta de aquí, o sea, realmente están todas en blanco y negro, pero hay algunas como esta que bueno, se pueden constatar porque luego son filtradas en algunos medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, esta que vemos aquí, este sería David Payne, si no me equivoco, pero fíjate, bueno, esta sí que la tenemos, pero hay muchas que están aquí en estos archivos, pero que están en blanco y negro, o sea, ni siquiera sabemos cómo son las fotos originales. Es algo extraño, pero aquí están las fotos en la pista de tenis, que esto es algo bastante llamativo. Hablamos de ello en el vídeo anterior también, en torno a los horarios, ¿no?, de Daniel, creo que era el coordinador de esta pista de tenis, y es que los padres estuvieron durante toda la semana yendo prácticamente todos los días, si no me equivoco, ¿no? Vemos por aquí más fotos, esta foto de Madeleine, que bueno, es esta nuevamente, otras fotografías de sus hermanos, si no me equivoco, y muchas de estas, bueno, no se sabe quiénes son o cómo podríamos llegar a identificar. Mira, fíjate que esta justo es esta que tenemos aquí, que ya se había filtrado a color, ¿no?, en alguna de estas fotos de las últimas vacaciones. Esta es otra de las fotos en el Tapas 9, me imagino, ¿no? Pero bueno, queríamos reconducir, queríamos colocar por aquí todas estas fotos. Esta parece en la playa también. No sé si tienen algún tipo de valor o si, bueno, realmente si podemos sacar algo en clave de estas distintas fotos. En esta se ve como que Madeleine está aquí, en este lado, Lily sin Jerry, o sea, este será Jerry McCann y esta será la madre, ¿no?, Kate McCann, me imagino, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las fotos. Queríamos comentar por aquí en torno a estos archivos. No sé si alguno de vosotros tiene más información de este caso, cosas que no hayamos sacado de momento en este canal por aquí, que no hayamos hablado de ello, y aquí abajo en comentarios me encantaría que me colocarais vuestras impresiones, lo que creéis de este caso, qué falta realmente por concretar para poder saber dónde está Madeleine McCann, o para poder saber qué es lo que ocurrió aquel día de 2007 en el cual desapareció la niña. Nuevo giro en el caso de Madeleine McCann.
Hace 16 años que el mundo se paralizó para buscar a la pequeña, que desapareció en Portugal mientras veraneaba junto a sus padres. Una de las desapariciones más populares y misteriosas de la historia. Sin que nadie sepa qué ha pasado con la niña, los sospechosos desde entonces han pasado por una red de adopciones ilegales, una vecina británica de la menor y un ruso que también vivía cerca, sin poder probarse nunca nada. Y por otro lado también se llenó de niñas que afirmaban ser Madeleine. Y ahora, 16 años después, se ha reanudado la búsqueda por un sospechoso alemán, Christian Bruckner, un delincuente sexual condenado en varias ocasiones que se encontraba en el embalse de Arade, a 52 kilómetros de Praia de Luz, el lugar donde desapareció Maddie. Según se ha sabido, Bruckner guardaba fotos del embalse en su escondite y lo visitaba a menudo en su estancia en Portugal. ¿Y tú? ¿Cómo crees que termina este caso? Hoy comienza en Portugal una nueva búsqueda de Madeleine McCann, de la pequeña que desapareció en el Algarve en 2007. Los rastreos están motivados por indicios en las pertenencias del principal sospechoso. ¿Qué sabemos a esta hora? Brais Suárez. Se trata del alemán Christian Bruckner, que ahora mismo cumple condena en su país por un delito sexual. Saldrá de la cárcel este año y por eso las autoridades germanas, convencidas de su culpabilidad, se apresuran para buscar pruebas decisivas. Aunque la policía portuguesa ya había peinado la zona, ahora usarán un nuevo radar para registrar 6 kilómetros de pozos y cisternas entre el lugar de la desaparición y una antigua casa del sospechoso. Los últimos rastreos hace 2 años terminaron sin resultados. La policía alemana ha terminado por ahora la búsqueda de pruebas en el caso de Madeleine McCann, la niña británica que desapareció en el Algarve portugués hace ahora 18 años. Ainhoa Lujambio. Eso es, buscan pruebas para inculpar a Christian Bruckner, un pederasta con un amplio historial delictivo. Siendo adolescente fue condenado a 2 años en la cárcel, pero huyó a Portugal. Y allí siguió cometiendo abusos, trapicheaba con drogas, robos, hasta que en 2017 fue detenido y encarcelado por una agresión sexual. La policía alemana considera que es el culpable de la desaparición y muerte de Madeleine McCann, entre otras razones porque encontraron en un almacén de su propiedad un pendrive con material pedófilo de extrema crudeza. A la policía alemana se le acaba el tiempo porque en septiembre Christian Bruckner, el principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann, sale de la cárcel. Los agentes alemanes tienen indicios, pero no pruebas. Su teléfono móvil se localizó en el área donde se encontraba la niña de vacaciones con su familia. Pero claro, es difícil probar que él estaba utilizando ese teléfono. Su novia confesó que la noche de la desaparición no estaban juntos. El hecho de que no haya estado con ella no significa que haya estado cometiendo un crimen. Y unas supuestas confesiones y comentarios a compañeros de celda no son muy relevantes porque al ser delincuentes también la credibilidad es muy baja. Estos días se ha vuelto a buscar en la zona donde el sospechoso aparcaba su autocaravana cuando iba al Algarve, cerca de unas casas que ahora están en ruinas, pero en 2007 eran perfectamente habitables y un buen escondite, y cercanas a la urbanización de Praia da Luz. Aquí está la casa donde en 2005 violó a una turista norteamericana de 72 años, por lo que ahora está en la cárcel. La policía alemana está convencidísima de que fue Bruckner y entonces no quiere que salga de la cárcel porque tiene miedo que huya, que se escape, vaya a algún país que no haya extradición, por ejemplo. Han buscado durante 4 días a la desesperada, aparentemente sin resultados positivos, que arrojen luz a este misterio que ya dura 18 años.